La pequeña y encantadora localidad de Zumaya, pueblo costero e industrial, enriquecido por una larga historia que se remonta en sus primeros orígenes al siglo XIII, tuvo la dicha de ver nacer en su tierra a numerosas figuras ilustres. De entre las cuales se cuenta Sor María Ángeles Sorazu. Ella misma dejó constancia en su escrito autobiográfico de sus raíces familiares y relata algunos detalles relacionados con su nacimiento, infancia y entorno. Nací en Zumaya, Guipúzcoa, el 22 de febrero de 1873 y el siguiente día 23 fui bautizada en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Donde recibí más tarde el sacramento de la confirmación. Pertenezco a una familia pobre, constituida en su mayor parte de pescadores. Mis abuelos paternos se llamaron Buenaventura Sorazu y Ana Goicoechea. Los maternos, José Aizpurúa y Concepción Olaizola. Mis padres, Mariano Sorazu y Antonia Aizpurúa. Y mis padrinos, Santos Sorazu y María Antonia Aizpurúa, ambos tíos carnales. Pocos días después de mi nacimiento, para sustraernos al peligro que amenazaba la villa, con motivo de la guerra, mi padre nos llevó al establecimiento de baños de Cestona, donde estuvimos cerca de 2 años.
Los años tercero, cuarto y quinto de mi infancia estuve en Zumaya, donde asistí a la escuela de párvulas de las Carmelitas de la Caridad. Siendo de 5 años, mis padres perdieron los pocos bienes que poseían. Y para facilitar la compra y el transporte del pescado que mi padre vendía en Tolosa, la familia se domicilió en San Sebastián, donde estuve hasta los 11 años, en compañía de mi madre y hermanos. Mi padre vivía en Tolosa y nos visitaba cada tercer o cuarto día. Durante nuestra estancia en San Sebastián, visitó Dios nuestra familia con largas y penosas enfermedades. Por este motivo, y para distraernos de la pena que nos produjo el desenlace de 2 hermanitas, nos trasladamos a Tolosa, donde pasé el resto de mi vida secular. En mi infancia y adolescencia padecí varias enfermedades de carácter grave y de larga convalecencia, y casi siempre viví padeciendo física y moralmente. Sabemos de su estancia en Tolosa que trabajó como obrera en la fábrica de boinas. A lo largo de toda su vida la veremos probada por la enfermedad, hasta el punto de que en algunas ocasiones la misma debilidad llegue a ponerla a las puertas de la muerte, como ella misma dirá. La salud de su hija será una de las intenciones que su madre Antonia pida para ella en su oración, como cuenta Madre Ángeles, por ejemplo, de su visita a la iglesia de San Vicente en San Sebastián. Más adelante nos facilita además el nombre de sus hermanos y el lugar que ocupa entre ellos, reflejando entre líneas el sano ambiente familiar que se respiraba en el seno de la familia, cuyos miembros vivían unidos por fuertes lazos de amor humano y cristiano. Fuimos 7 hermanos: Concepción, José Manuel, Joaquín Luis, Julita, Viviana y María. Servidora fui la tercera. Me llamaba Florencia. Nos queríamos mucho los hermanos y nos divertíamos juntos dentro y fuera de casa. José Manuel, su hermano mayor, ingresó en la orden franciscana como aspirante primero en Zarauz. Perteneciendo después a la provincia de Santiago, permanece por petición suya en los santos lugares, en calidad de hermano lego. Venía cada 10 años y siempre visitaba a su hermano. En el monasterio de la Concepción de Valladolid se conserva una preciosa imagen de la Virgen Niña, bendecida en Tierra Santa por mediación de su hermano, en religión Fray Pedro Regalado. Nuestra pequeña Florencia fue adornada desde su más tierna infancia con valiosos dones sobrenaturales. A los 3 años despierta en ella el conocimiento de lo que es el pecado, mientras externamente su conducta se caracteriza por el retiro, el silencio y la rectitud en el obrar. A los 6 años experimenta intensamente la grandeza y la bondad de Dios. Al recordar los 9 años de edad, al visitar la ya mencionada iglesia de San Vicente con su madre, nos dice: hice propósito de ser santa.
respondiendo al deseo de mi buena madre al pedir mi salud, con la condición de que fuera buena y no le ofendiese con un solo pecado. De este momento dice, además, haber tenido una visión en la cual la voluntad de Dios se impuso a mi alma y me requirió soberanamente para un grado de perfección altísima, mediante un completo abandono a la misma. Temerosa de ser infiel a la gracia, que la llamaba a la santidad, decidió, no sin gran dolor, retrasar su entrega a la edad de 25 años, pensando que entonces dispondría de las energías necesarias para ello. A los 11 años hace la primera comunión y su vida se desarrolla en un ambiente de fervorosa piedad. Los años sucesivos transcurren en la lucha interior entre las vanidades y el baile y la llamada divina a consagrarme a Dios. Mi corazón tenía que ser necesariamente todo suyo o del mundo, todo para el todo, pues para mí no había término medio. Seducida al fin por el amor de Cristo, decidió entregarse por entero a Él. Secundé las insinuaciones de Dios. Había llegado la hora de Dios. Con una dilatación y descanso inexplicables me sentía como en mi centro, desde el momento que empecé a secundar la acción de Dios. Mi conversión fue obra del corazón de Jesús. Todo se consumó en el gozo y la confianza, en el amor y la gratitud. Deseaba retirarme al desierto para perfeccionar la oración de contemplación. En su viaje a Caspe para acompañar a su amiga Pilar Otegui, en el día de su toma de hábito como capuchina en el monasterio de Nuestra Señora del Pilar, quedó comprometida a entrar en dicho monasterio pasado medio año. Es probable que en dicho viaje, Florencia, con el grupo de personas de las que se acompañaba, tuvieran la oportunidad de visitar el santuario mariano de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Por disposiciones de la providencia que ella relata en su autobiografía, Florencia no ingresó en Caspe, sino en el monasterio de la Concepción en Valladolid. El monasterio de la Concepción de Valladolid pertenece a la Orden de la Inmaculada Concepción, fundada por Santa Beatriz de Silva en la ciudad de Toledo en 1489. El día 25 de agosto del año 1891, de 2:30 a 3 de la tarde, me despedí de mis padres y hermanos y salí de Tolosa con dirección a Valladolid, a donde llegué de 11:30 a 12 de la noche. Cuando penetré en el claustro y las religiosas me presentaron a una santa imagen de la Virgen, experimenté una felicidad divina inexplicable, un deseo ardiente de santidad, un descanso muy grande, como quien estaba en su centro y poseía su anhelado fin. Por la noche, puesta de rodillas a los pies de un crucifijo, me entregué al amor y servicio de mi Dios humanado,
con mucho fervor y propósito de ocupar siempre en él mi pensamiento y mi amor. La primera vez que leí la Santa Regla, entendí de una manera clara la altísima perfección que entraña el exacto cumplimiento de la misma. Cómo se dirige a modelarnos en nuestros modelos Jesús y María, y anhelaba con ardor conformar mi vida con ella. Florencia era recibida como cantora y tomará en adelante el nombre de Sor María de los Ángeles por la singular devoción que profesa hacia los santos ángeles. El 6 de octubre de 1892 hice mi profesión solemne y empecé a cumplir mis votos y la Santa Regla, con la perfección que nuestro Señor me pedía. Me consagré a la Señora con mucha fe, entusiasmo y fervor, en concepto de esclava, súdita y discípula e hija. Elegí a la Virgen por mi reina, superiora, maestra, directora y madre. Concebí una confianza absoluta, filial, hacia la Santísima Virgen, un entusiasmo por la Señora extraordinario y un amor insaciable, crecientes de día en día. A partir del día que hice la consagración, conté con la Santísima Virgen para todo. Sentía la imperiosa necesidad de ser toda de Dios en María. Su vida transcurre entre el fiel desempeño de las tareas a ella encomendadas, de entre las que menciona el oficio de tornera, sacristana, más tarde se ocupará del cuidado de las enfermas y una intensa vida interior que avanza rápidamente en un notable ascenso hacia la vida de unión con Dios. De entre sus lecturas habituales destaca la mística Ciudad de Dios, escrita por la venerable Madre María de Jesús de Ágreda, cuya lectura interesó mi corazón vivamente y en adelante no pude prescindir de ella. De su doctrina recibirá gran influencia al contemplar, por ejemplo, el misterio de Cristo y de María. Si bien Madre Ángeles desarrollará sus contenidos con matices propios según su tiempo, su estilo literario y sobre todo su vivencia personal. En el año 1896 conocí los Santos Evangelios. El año 1907 la Sagrada Biblia o Antiguo Testamento. En 1908 o 1909 las epístolas del Nuevo Testamento. Si bien ya conocía estos libros en el breviario y entendía varios misterios en ellos encerrados, que Dios nuestro Señor se dignó revelar a mi pobre alma. Es notable, además, su especial estima del catecismo. Junto a la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia y la espiritualidad concepcionista que bebía en la regla y la mística Ciudad de Dios, la liturgia, intensamente vivida al ritmo del año litúrgico, se constituye en otra de las fuentes principales que nutren su vida espiritual. En sus escritos nos cuenta, por ejemplo, cómo vivía el tiempo de Adviento, cómo invitaba a sus hermanas de comunidad a celebrar la Navidad, cómo se preparaba con ellas a vivir el tiempo de Cuaresma,
con cuánto fervor vivía la Semana Santa, cómo amaba y acompañaba a Jesucristo en su pasión y muerte, y con cuánto gozo lo contemplaba después resucitado y glorioso. El 15 de agosto de 1893 tiene lugar lo que ella denomina segunda conversión, acompañada de una dolorosa purificación interior caracterizada por el sentimiento de ser rechazada de Dios primero y olvidada y hasta despreciada después. Mientras ella ama la virtud y el bien, tiene a su vez conocimiento de la fealdad del pecado que ve en sí misma. Madre Ángeles atraviesa esta noche dedicada a la reflexión de los contenidos de la fe cristiana y en íntima y continua unión con la Virgen María. Más tarde aconsejará a quienes atraviesan la noche espiritual. Dios favorece a algunas almas antes de introducirlas en el purgatorio de la vida espiritual, inspirándoles una devoción singular, entusiasta y acendrada a la Santísima Virgen. Cuando penetra en las tinieblas, ve a Dios enojado con ella. Acude presurosa a la Virgen para refugiarse en ella. La Virgen la acoge con ternura maternal para confortarla y enseñarla a secundar los designios de la gracia. Le anima y ayuda a destruir todo lo que en ella hay contrario a Dios. Le asegura la conquista de Dios, la alienta a padecer un poco más. Así encuentra en la Virgen protección, luz, aliento, socorro, alivio para sus penas y todos los bienes. Vemos seguidamente a Madre Ángeles enriquecida de un notable progreso en su itinerario espiritual que resume así. La conducta que nuestro Señor observó conmigo, su influencia dolorosa produjo en mí la muerte mística, destruyó mi soberbia y amor propio, aniquiló el yo pecador, me despojó de las propiedades que heredado había del viejo Adán y de los vicios que contraje. Me estableció en la pobreza de espíritu, en la humildad y soledad, y me inspiró el puro amor. Coronada esta etapa de purificación interior, recibe la primera manifestación de amor paternal de Dios. Mientras reflexionaba las palabras del Padre Nuestro a los pies de la Virgen, había experimentado una elevación y consuelo divino. Se dejó ver Dios uno y trino en un horizonte divino que se abrió a mi vista intelectual. Dios nuestro Señor se volvió de cara a mí y, fijando en mí su divina, paternal y amorosa mirada, me significó que es mi Padre, que me amaba infinitamente más que mis padres naturales, que guardaba tesoros de amor y ternura infinitos en su corazón hacia mí. No admite ponderación el consuelo que recibí. Corrí presurosa a dar cuenta a la Santísima Virgen del favor recibido, y mientras refería la visión a la Señora, me apareció el Señor nuevamente y confirmó la promesa que me había hecho. Seguidamente es regalada por Dios con un conocimiento especial del misterio de la encarnación del Verbo, que en el momento presente no comprende del todo y que se consolidará en su vida espiritual posterior. Transcurren los años 1893 y 1894. Nos dice que tenía siempre presente en la memoria como a la vista el cumplimiento de las palabras. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Parecía que el Verbo encarnado llenaba todo el mundo y con su presencia santificaba y divinizaba la tierra. Prosigue su narración
anotando que sentía esta presencia de modo singular en su habitación. Este misterio absorbía su inteligencia y abrazaba su corazón. Esta primera etapa hacia la unión con Dios culminará el 25 de septiembre de 1894, cuando Dios uno y trino se revele a su alma con toda su belleza divina para asegurarle su protección paternal y entregársele. Dejóse caer en mí como agua que se derrama, al mismo tiempo que parecía que se arrojaba en mis brazos a la manera que un padre se arroja en los brazos de su hija, un esposo en los de su esposa y el niño en el regazo de su madre. Se entregó a mi alma incondicionalmente para que dispusiera de él y lo gozara como quisiera. Inmediatamente entré en posesión de Dios y quedé poseída de él con efectos maravillosos. Permanece en este estado de unión con Dios por espacio de unos 3 meses, tras los cuales, temerosa de avanzar por este camino tan extraordinario, prefirió resistir a este impulso interior. Dios, que respeta la libertad humana en todo momento, accede a su deseo y Madre Ángeles desciende de este grado de unión con Dios, volviendo a un estado más ordinario, en el que vive con gran nostalgia de la unión perdida. Orienta su vida interior hacia una intensa imitación de Jesucristo, al que contempla en sus misterios con singular atención, junto con la intensa vida mariana. A causa del deterioro extremado del edificio en el que se desarrollaba la vida de la comunidad de la Concepción, esta es acogida fraternalmente por las hermanas de la misma orden del monasterio de Jesús María, situado también en Valladolid. El traslado tuvo lugar el 11 de septiembre de 1895. Recuerda de este momento cómo durante el breve trayecto que realizó en coche sostenía la imagen de la Virgen a la que pedía la acompañase en esta nueva etapa. Porque sin ella no podía vivir. Las primeras impresiones que recibí cuando penetré en aquel bendito claustro fueron gratísimas por el grande amor y entusiasmo que las hermanas sentían por nuestra Madre Purísima. Pues mi mayor felicidad consistía en que la Virgen fuese amada y honrada cual se merece. El 22 de junio de 1898, terminadas las obras de rehabilitación del monasterio, las hermanas que componían la comunidad regresaron al mismo con el grato recuerdo en la memoria y el afecto entrañable en el corazón hacia aquellas hermanas con las que habían compartido parte de su existencia. El amor que sentía por ellas me hacía desear su compañía. Jamás olvidaré los beneficios que nos dispensaron nuestras hermanas de Jesús María mientras estuvimos a su lado. Una de las mayores gracias espirituales que recibirá Madre Ángeles en este periodo fue el descubrimiento de los santos evangelios y la lectura de los mismos. Persevera en su deseo y puesta en práctica de la imitación de Cristo, destacando notoriamente su amor a la pasión de Cristo, creciendo más y más en la relación de intimidad con Él. El día de Viernes Santo de 1899 queda como enamorada de Jesús buen pastor que me llamaba y atraía hacia sí,
con potentes y delicados silbidos, que daba desde el fondo del sagrario. Mención especial merece asimismo el fervor y entusiasmo con que viviera el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, agradeciendo a Dios los innumerables beneficios derramados a favor de la humanidad y de la Virgen Inmaculada. Estaba penetrada de la idea de honrar a la Virgen en nombre de todos los cristianos que habían pertenecido al siglo XIX y pertenecerían al XX. Transcurren los años posteriores en un creciente amor a Jesús, en el misterio de su pasión y en el sacramento de la Eucaristía. Se estrecha su relación con los santos ángeles. Quiere ser ella también uno de los ángeles custodios encargados de guardar las almas, defender la Iglesia, proteger el mundo, adorar a Jesús en el sagrario. Sus escritos contienen lecciones magistrales acerca de los núcleos principales de la vida cristiana, tales como el seguimiento y la imitación de Cristo, la vivencia de la Eucaristía, la vida mariana, la práctica de la oración y la estrecha relación existente entre la liturgia y la vida, o el mandamiento del amor a Dios y a los hermanos, llevado a la concreción de la vida diaria. Tuvo que enfrentar Madre Ángeles algo que constituía para ella una seria dificultad. Se trataba de la necesidad que Dios mismo le mostraba de la dirección espiritual para ser guiada con más seguridad por el camino al que Dios quería elevarla. Sin embargo, difería confiarme a la dirección de los ministros de Dios por la dificultad que encontraba en traducirme a estos enteramente, como Dios me pedía. Dios se le iba mostrando más en sus perfecciones. Me perdía en aquellos abismos de luz divina. Temía continuar por aquel camino de simia claridad sin un director prudente que me guiara. No lo buscaba porque entendía que en el momento que me sometiera a la dirección sería elegida abadesa y pensaba que debía hacer los posibles para sustraerme a dicho cargo. Y ningún medio mejor para esto que vivir sola sin dirección. A pesar de resistencias interiores y huidas, se encuentra cara a cara con Dios Espíritu Santo que, corriendo más que yo, me alcanzó y se impuso a mi alma soberanamente. Caí de rodillas dispuesta a hacer lo que me ordenaba. Dispuesta a acoger al director que Dios le mostrase, ser elegido por él para esta misión, comienza en enero de 1904 una nueva etapa bajo la guía del padre Andrés de Ocerin Jáuregui, dirección que durará tan solo 9 meses, interrumpida por iniciativa del mencionado padre, al cual sucederá don José Hospital Frago, deán de Valladolid, a partir del 23 de junio de 1905. El 21 de febrero de 1904 es elegida abadesa. Yo había pedido mucho a las 3 personas divinas y a la Virgen Santísima que me sustrajeran a dicho cargo. En vista de que no otorgaban mi petición, lo requerí para que fueran superiores de esta santa comunidad. El 7 de diciembre del mismo año, por voto unánime de la comunidad, fue elegida la Virgen abadesa perpetua, como consta en las cédulas que contienen la imagen de la silla prioral del coro.
Su nuevo servicio a las hermanas como abadesa no le impide continuar ascendiendo hacia las cumbres de la unión con Dios. De este periodo de su vida nos dice: me moría de amor por Jesucristo, le prodigaba toda suerte de caricias, gracias y alabanzas. Anhelaba servirle y amarle. Le hablaba con singular amor. Crecía en el conocimiento de los misterios divinos, especialmente la encarnación del Verbo. Recibía luces especiales en el oficio divino. Dios se me mostraba en el atributo de su divina misericordia. Vivía en trato y comunicación continua con la Santísima Virgen. Me preparaba para recibir la comunión eucarística, procurando reproducir en mí los sentimientos que abrigara la Señora en el momento de la encarnación. El año 1905 intensifica aún más sus relaciones con la Virgen María, la cual le impulsa con especial insistencia a entregarse a su Hijo y unirse a él con amor ardiente. Los años 1906-1907 se caracterizan por una identificación mayor con Jesucristo en su pasión. En julio de 1907 da comienzo una segunda purificación interior más honda aún que la que viviera años atrás. Este periodo, que durará hasta junio de 1911, la preparará para el matrimonio espiritual que Dios consumará con ella posteriormente. El mayor sufrimiento durante este tiempo fue la incertidumbre de si estaba o no en gracia de Dios. En este estado pone Dios en su camino al que habría de ser su Padre Verdad, como ella le denominaría en su trato personal con él, al que sería su tercer director espiritual, el Padre Mariano de Vega, capuchino, el cual, como provincial de los capuchinos de Castilla, visita Valladolid en diciembre de 1908 con la finalidad de estudiar la posibilidad de fundar allí un convento de su orden. Destinado posteriormente al convento de León y nombrado confesor extraordinario de la Concepción de Valladolid, el 2 de julio de 1910 asumió la dirección espiritual de Madre Ángeles. A él debemos agradecer la mayor parte de los escritos de Madre Sorazu que hoy conocemos. Especial mención merece la autobiografía que ella titulará Mi vida, redactada entre enero de 1911 y mayo 1913. Contiene la historia espiritual de Madre Ángeles desde su nacimiento hasta el 10 de junio de 1911, en que reciba la gracia del matrimonio espiritual, acontecimiento que encontramos descrito en 4 relatos diferentes de sus escritos, prueba de la importancia que tendrá en su vida espiritual. Mientras escucha una meditación del mismo Padre Mariano en unos ejercicios espirituales que dirigía a la comunidad, a las palabras «El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado», de repente abrióse a mi vista espiritual una región mística sublime, divina y candente como el fuego, y en ella había las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Lo que más me valió fue buscar a la Santísima Virgen. En ella hallé a mi divina protectora, a quien supliqué que me pidiera la Santísima Trinidad me perdonase todos mis pecados, el haberle arrojado de mi corazón tantas veces, y que se entregase a mi alma. Así lo hizo la Señora. Del horizonte divino do yacían las 3 divinas personas, una a una se dejaron como caer en mi alma y penetraron y se establecieron en mí. Un fuego divino se apoderó de mi alma, quedé penetrada y rodeada de fuego divino.
no veía ni sentía otra cosa que el divino amor, la infinita caridad de Dios hacia las almas, testimoniado al mundo en el misterio de la Encarnación. Al verlas sentí la propia nada, pecado e indignidad como nunca la había experimentado, pero lejos de rechazar la unión divina que mi Dios me prometió, se lo pedí y me dispuse para ella. Cuanto vive en los años siguientes a la gracia del matrimonio espiritual se encuentra descrito por nuestra autora en términos impersonales en su obra La vida espiritual, que ella mencionará frecuentemente con el nombre de tratado. Madre Ángeles ha entrado ya en la vía unitiva. En Madre Sorazu encontramos un don de Dios para la Iglesia poco frecuente en otros místicos. Mientras que lo habitual es que, llegado al matrimonio espiritual, la persona realice ya su paso a la vida eterna, Madre Sorazu vivirá después otros 10 años más. Esta gracia nos permite ahora acercarnos a través de sus escritos y sobre todo de las cartas que se cruza con su director a la contemplación y el conocimiento de Dios que le es dado en este momento. Nos explica de modo singular los atributos divinos y hasta de modo único el atributo de la virginidad y fecundidad de Dios del que participa la Virgen María. En muchas ocasiones se servirá de algún versículo del Cantar de los Cantares para explicar cómo lo descrito en este bello canto de amor se cumple en María y también en el alma que vive la unión con Dios. Al hilo de estos escritos y de las cartas dirigidas al padre Mariano de Vega, podemos anotar los escalones que se suceden en la cumbre de la vida espiritual de Madre Sorazu. Se abre una nueva etapa que se extiende desde 1911 a 1915, durante la cual se siguen dos momentos importantes que ella distingue llamando la vida del alma en Dios, en el cual el alma se siente como fuera de sí y adherida a Dios, y la vida de Dios en el alma, en el que Dios se presenta dentro de la misma alma como viviendo en ella. También en este periodo cumbre de su vida recibe todas las gracias a través de la mediación de la Virgen María. Experimenta cómo su interior se ha dilatado, cómo, capacitándose para acoger a Dios dentro de sí, son frecuentes las heridas de amor. Ve cumplida en ella la promesa de Jesús. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Vive en permanente comunión con las tres personas divinas. Ha entrado en el sublime estado de unión transformante. Todo lo vive en Dios. Mientras en su interior la vida divina se desarrolla de este modo, es obligada en octubre de 1913 a interrumpir la dirección espiritual con su padre Verdad. Recibió de parte de la curia diocesana un oficio por el cual se prohíbe el acceso del padre Mariano al monasterio de la Concepción, y a las religiosas se les impedirá el trato de palabra o por escrito con él mismo. Documento que tenía su origen en envidias anidadas en el corazón de algunas personas que la rodeaban. Tanto el padre Mariano como Madre Ángeles acogieron este decreto con serenidad y obediencia, con el talante que sólo puede dar la santidad recibida de Dios. Siento en el fondo de mi alma un consuelo y una paz tan grande que me maravillo y casi me desconozco a mí misma.
Por indicación del mismo padre Mariano, Madre Ángeles se acoge a la dirección del que será su cuarto director, el padre Narciso Nieto, el cual desempeñará esta misión durante 1 año y medio hasta junio de 1917. Le acompañará en sus relaciones con Jesús y podrá ella caminar con cierta tranquilidad interior, pero en realidad no llegará a penetrar hasta el fondo el estado de vida mística en que ella vivía. En 1917, con motivo de unos ejercicios espirituales dirigidos a las Hermanas de la Concepción, conoció Madre Sorazu al dominico padre Alfonso Andrés Vega, residente en el convento de San Pablo de Valladolid. Se convirtió en su nuevo director espiritual a partir de febrero de 1918. Madre Ángeles había comenzado en Navidad de 1917 una nueva etapa en su vida mística, que, como hemos mencionado, ella denomina la vida de Jesucristo en el alma. Vive, según una expresión propia de ella, enjesusada, deseosa de padecer hasta copiar en sí misma la pasión de Cristo y encendida de celo por la salvación de la humanidad. A este periodo pertenece su diario, del cual tan solo se conservan unas pocas páginas, ya que ella misma había destruido la mayor parte de él. Es ya hacia el final de su vida cuando escribe también lo que hoy conocemos como La ovejita de María Inmaculada, publicada en la actualidad junto con otros opúsculos marianos de gran contenido doctrinal. Fallecido el cardenal arzobispo de Valladolid, cesaba también la orden dada en el decreto por él firmado que prohibía la comunicación con el padre Mariano. Autorizado por el obispo auxiliar a cargo de la diócesis, el 26 de abril de 1920, el padre Mariano volverá a hacerse cargo de la dirección de Madre Ángeles, la cual providencialmente se había despedido de su anterior director por un traslado de este. En Navidad de 1920 quiso Madre Ángeles hacer un retiro de 40 días, pese a su extremada debilidad, con el fin de ensayarse para la vida del cielo. El 27 de marzo de 1921 comenta a la Madre Presentación que presiente ya muy cercana su muerte. Su enfermedad se va agravando progresivamente. El 27 de agosto, después de haber experimentado hasta el extremo el abandono de Jesús en la cruz, repite la frase de su esposo en la agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es en lo material, porque en lo espiritual tú nunca me abandonas. Durante la noche repetía con frecuencia: Maternidad divina, ayudadme, confortadme con manzanas que desfallezco de amor. A las 6 de la mañana, en medio de grandes sufrimientos y con un copioso vómito de sangre, exhalaba su último suspiro y entregaba su alma a Dios. Era el domingo 28 de agosto de 1921.
Era enterrada como ella misma había pedido, con el catecismo en las manos y una estampa de María Inmaculada. Fiel hija de la Virgen Inmaculada y de la Iglesia, en su seno quería descansar y vivir para siempre. Su fama de santidad, admirada ya por las mismas hermanas que convivieron con ella, ha perdurado hasta nuestros días. La sierva de Dios, Madre Ángeles Sorazu, espera el día en que la Iglesia reconozca y proclame oficialmente su santidad. Mientras, ella sigue estando presente en nosotros por medio de sus escritos y de las gracias que constatan las personas que, encomendándose a ella, han recibido por su intercesión.